Muy bien, pasaron 7 minutos de la hora 21, estamos comenzando esta labor informativa de Somos Debate, como todos los miércoles. Bueno, como ya lo han visto, se encuentra el concejal Darío Volantín junto a nuestro lado, como ya lo habíamos anunciado desde ayer en realidad, que íbamos a contar con su presencia para hablar de política en esta primera parte del programa, la política local, la que todos los días se discute y se respira en Ayacucho, y también de algunas concepciones como buen analista político también que lo es de lo que pasa en el territorio nacional. Bueno, en esta primera parte del programa va a ir por este lado entonces la cuestión, como habitualmente ocurre, el primer bloque políticas o gremiales o este tipo de temas un poco más bulliciosos, si se quiere, y de la segunda parte del programa, como siempre, nos dedicamos a temas institucionales, de las ONG y demás. Hoy, por ejemplo, Pablo Franco nos va a venir a hablar de su recientemente creada editorial regional, así que vamos a tener su presencia por la segunda parte del programa. El 45 15 83 es la línea telefónica que está para comunicarse como siempre, y somos el Facebook, Somos Ayacucho es la página, el Facebook. Bueno, un montón de corridas, escasos de personal, y es por esto que hemos demorado unos pocos minutos, así debe decirse, para comenzar esta entrevista. Darío Volantín, concejal de la coalición cívica de nuestra ciudad. Bueno, bienvenido una vez más a nuestro canal, a nuestro espacio. Bueno, como siempre, una visita con una importancia política como representante del cuerpo deliberativo y como una voz de las que más suelen escucharse en las sesiones. ¿Cómo te va, Darío? Bueno, buenas noches, Sergio, y un saludo a tu audiencia. Bueno, decíamos que la última sesión del Consejo Deliberante el jueves, yo un poco lo había anticipado en el noticiero, con algún tema específico. Hablabas acerca de la posibilidad o del compromiso que debe tener el Consejo Deliberante en operar legislativamente. Sobre eso que se estaba hablando, que ahora en las corridas se me fue el tema. Junta vecinal. Juntas vecinales, porque hablabas de la representatividad que pierde la lista, o que no obtiene, mejor dicho, la lista que pierde, porque se eligen a cuestiones completas. Como ese tema se me pegó de gancho, digamos, para pensar cuántas cosas a veces pasan por el Consejo Deliberante y que podrían tener una incisión legislativa en muchas cosas de las que a veces ocurren y pasan de largo. No sé si de alguna manera compartís esta opinión o cómo lo ves en este asunto. Sí, creo que el que vos manifestás es un hecho muy puntual, y en el que, bueno, frente a había un grupo de vecinos que enviaron una nota haciendo una serie de cuestionamientos hacia una comisión de junta vecinal, claro, puntuales, una serie de hechos puntuales. Y bueno, yo salía un poco, intentaba salir del debate, si fue ahora, si fue antes, si está mejor, si no hay representación, si hay... intentaba salir con una cuestión de la que sí podíamos aportar desde el Consejo en la solución. Claro. Y tenía que ver justamente con echarle mano a esa ordenanza del año 1984 que crea las juntas vecinales y de alguna manera, entre otras cosas, pautas cómo se eligen los mandatos y cómo es el mecanismo de formación de listas y demás. Se ha hablado en muchas oportunidades, yo lo he hablado, otros concejales lo hemos hablado, pero bueno, no se había dado, esa situación puntual. Dijimos, bueno, en este punto nosotros estamos involucrados. Tal vez en todo lo otro no, porque tenía que ver con una cuestión de gestión y del departamento ejecutivo, pero tal vez en ese punto nosotros podíamos hacer algo. Claro. De hecho, yo hice una moción que creía que excedía a cualquiera de los concejales que pudiéramos presentar una reforma en algo que abarcara algo tan importante como son las juntas vecinales, y de una ordenanza que en su momento fue de avanzada y tan emblemática, por así decirlo, que fue la creación de la Junta Vecinal del año 1984, autoría de la concejal Elsa de Cova en ese momento. Y bueno, hoy en reunión de Comisión de Legislación empezamos ya a tirar algunas cuestiones sobre la mesa y de las cuales íbamos a aportar los concejales. Y bueno, me parecía a mí que era el ámbito donde tienen representación todos los bloques y que se maneja la cuestión legislativa, y que la mirada de varios concejales era mejor que la de uno que presentara el proyecto y después lo acompañaran otros concejales. Y bueno, que iba a salir un producido legislativo importante si salía ya directamente con el consenso y en el ámbito de la Comisión de Legislación. Por eso, puntualmente,
para ese caso sí teníamos una materia pendiente. Claro. Para completarte la respuesta, Sí. digo, no es la generalidad de la ley, Ajá. es una buena producción legislativa. En Ayacucho considero de un montón de ordenanzas que se han reformado, que se han adecuado. Hoy ha estado la Comisión de Legislación trabajando sobre un futuro ya despacho con todos los mecanismos de participación abiertos, lo que son el tema de las fiestas privadas, que era un tema pendiente. Va a estar próximamente siendo despachado con un importante nivel de discusión y de consenso. Así que creo que no hay muchas materias pendientes, porque después pasamos al otro terreno, que es la cuestión del cumplimiento y de la ejecución de las ordenanzas, que no compete al Consejo Deliberante. Está bien. O sea, yo un poco, digamos, un poco no, digamos, directamente no compartís esta idea, así que Ayacucho tiene una buena gimnasia legislativa, si se quiere. Yo lo que digo, a veces pasa una sesión de 4 horas y entre los posicionamientos políticos automáticos, por ejemplo, o los pedidos de informe o la reiteración permanente de los discursos, sesión tras sesión, sobre todo de la oposición, esta última parte de los últimos tiempos, y casi con los similares argumentos por parte de la bancada oficialista con respecto a lo que se conteste y demás. Digo, a veces que pasan 4 horas de sesión y en definitiva no es relativamente sustentado, no hay un sustento legislativo que caiga, que ocurra, que pase, que quede. Esa es la impresión que a uno a veces le da siguiendo las sesiones. Se desgastan en algunas discusiones que no producen un saldo, digamos, legislativo. Sí, a veces eso es parte de la política. No, resulta bueno, el orden del día de la sesión, por un lado, primero entran las peticiones particulares, después los departamentos ejecutivos, después se pasa a los proyectos de los bloques, que muchas veces se tratan sobre tablas, son unas minutos de comunicación, resoluciones, si no pasan a comisión, se tratan sobre tabla. Y después vienen los despachos, que son en realidad el trabajo previo, y digo, lo que va a regular de alguna manera, o va a influir la vida de la ciudadanía de alguna u otra manera. A veces pasa más inadvertido la cuestión de los despachos, porque en general queda sin venta. Queda hacia el final la cuestión de los despachos y se resaltan más algunas cuestiones. Yo creo que por ahí se ha dado ahora uno ya ha pasado por varias etapas de constitución diferentes que se renuevan cada 2 años, de consejo, de conducciones de consejo, de estilo. Bueno, ahora se ha dado una etapa de esta cuestión previa, de utilizar antes del inicio del orden del día, con una serie de opiniones sobre diversos temas, sobre todo que tienen que ver con las cuestiones nacionales y demás. Y bueno, está en la propia voluntad de los concejales abordar esos temas, debatirlo, ¿no? Yo considero y tengo opinión sobre la mayoría de los temas que conozco, al menos, pero creo que tenemos muchas cuestiones que abordar en lo local y en la que sí podemos incidir de alguna u otra manera, tal vez brindando posicionamiento político, tal vez brindando opinión, tal vez poniendo en conocimiento e informando a la población, aprovechando la cuestión transmitida y pública de las sesiones, con argumento y no tanto con opinión, pero es solo una cuestión que hace a mi individualidad y mi perfil desde la banca, ¿no? Seguro. Bueno, ¿qué destino han tenido los proyectos que en general has podido presentar este año? Digo, había una cuestión relacionada a cuestiones artísticas, otros, no sé si sugiriendo o exigiendo cuestiones viales, pinturas y demás, pero ¿cómo ves desde tu salida, digamos, del bloque del oficialismo, que han progresado o no los aportes legislativos que has hecho? Mira, algunos han progresado en materia legislativa, digo, han tenido buen término, pero digo, estaría siendo muy conformista de mi parte si sí que me siento contento porque una ordenanza se aprobó. Me siento contento cuando esa ordenanza provoca un efecto deseado porque se entiende que vino a cubrir un déficit, un bache de algo que no había. Cuando escribimos y debatimos este año desde la autoría
de quien habla, el proyecto de Allá Empleo, que le daba todas las herramientas al Departamento Ejecutivo para que de alguna manera abriera un registro de personas subsidiadas con subsidio con modalidad contraprestación de trabajo, para que voluntariamente se anotara un registro, y los empleadores de Ayacucho, quien produciera un bien o servicio, podría ir al municipio a buscar a alguien de ese padrón para que trabajara en su empresa, y el municipio lo reintegrara la mitad de ese costo de ese empleado, costo íntegro del salario líquido, más las cargas sociales y bueno, y el compromiso de ponerlo en blanco, y digamos, estaba todo bastante previsto y había sido discutido y había tenido buenos aportes en la comisión y salió bastante rápido, ahora no se puso en marcha. No hay, digamos, yo no he tenido conocimiento, creo que fue una buena herramienta para aprovechar del Departamento Ejecutivo. Si tenemos en cuenta que en Ayacucho hoy existen 900 personas que cobran un subsidio bajo alguna modalidad de contraprestación laboral, digo, bueno, esta era una salida, no una solución, lejos está, porque si no se hubiera ocurrido otro antes, esta era una solución. Pero digo, sí servía para que 10, 20, 30, 50 o 100 personas se podrían haber anotado voluntariamente, hubieran salido de este sistema y hubieran pasado al trabajo en blanco. El municipio está en absolutas condiciones para llevar esto a cabo desde el punto de vista económico. Nadie se comunicó con vos del Ejecutivo, no solamente estaría la letra y todo, pero después hay cuestiones de interpretación, de puesta en funcionamiento, la propia reglamentación que se debería haber producido para que esto se pudiera poner en práctica. ¿No hubo ningún tipo de avance, ni siquiera en eso? No, nadie se comunicó, ni debiera hacerlo, digo, porque la ordenanza tenía una buena amplitud, autorizaba al Departamento Ejecutivo a realizar una modificación presupuestaria, si la necesitaba, hacer un convenio con alguna entidad pública o privada si lo necesitara para ponerse en funcionamiento, pero yo veo la promoción y la ejecución de programas por ahí provinciales, de otro lado, pero esto que hace netamente una cuestión local y que viene a brindar una solución y que, vuelvo a repetir, no necesita recursos extras, porque con lo que se está pagando como subsidio de trabajo, no todos son iguales, hubiera servido para devolverle a un empleador. Te digo esto porque lo rescato, uno de los hechos más importantes de los cuales uno intentaba brindar una especie de solución, porque se acercó gente, cuando se presentó el proyecto y se dio publicidad, ni siquiera había sido tratado y aprobado en el Consejo, se acercó gente, incluso productores agropecuarios pequeños y demás, viendo, bueno, dice, ¿cómo es esto que de lo cual hablaste, de lo cual presentaste, y cuál va a ser la aplicación práctica de esto? Y bueno, creo que todos se quedaron un poquito con las ganas, por lo menos de haberlo intentado. ¿No? Hoy está, forma parte de las ordenanzas aprobadas, hay que ponerlo en marcha. ¿Y cuáles son las ordenanzas que el Ejecutivo pone en marcha, si es que pone las que pide que genere el propio bloque del oficialismo? ¿Cuáles serían? Mirá, acá hay una cuestión que, si vos lo pensás en el tiempo, y como vos has sido un seguidor de esto del Consejo Deliberante, digo, de la cuestión de transmisiones de consejo, de hace muchos años, digo, ¿qué pensaríamos si hace 5 años atrás alguien dijera, dentro de unos años y con la asunción del nuevo gobierno ya, dijo, no se van a contestar los pedidos de informe? Digo, el 50% de la producción legislativa que peticiona algo al Departamento Ejecutivo está sin responder. Digo, la mitad de lo que se produce como petición está sin responder. Y cuando se responde se selecciona. Digo, claro. Cuando se responde se elige qué responder, porque se elige lo menos complicado. Yo he escuchado, digo, me animo a decir, sin temor a la exageración, que es una aberración escuchar decir que hay una pérdida de tiempo en poner un funcionario contra un pedido de informe. La ley orgánica habla de falta grave de quien no cumple con responder a una institución como el Consejo Deliberante. Existe una ordenanza de plazo y procedimiento, está todo normal, absolutamente pautado. Digo, si vos planteabas esto hace 5 años atrás, te decían,
no puede ser. Digo, bueno, hoy existe, cuando se dice, bueno, pero se respondió algo o entró una respuesta, yo digo, bueno, pero celebremos cuando se respondan la mayoría o porque solo queden algunas cuestiones. Vos fijate que desde la banca de coalición hice un pedido de informes sobre el recurso extra que va a recibir la Municipalidad de Ayacucho por fuera de presupuesto aprobado, enviado desde la provincia, de 50 millones de pesos. Ayacucho va a recibir este año, por fuera del presupuesto con todos los recursos, 50 millones de pesos, de los cuales ya empezó a recibir algo. 15 millones van a seguridad y 35 van a obra pública. Presenté una minuta de comunicación preguntando qué obra pública se iba a hacer, cuál era la modalidad de la obra pública, y lo que nos enteramos a cuentagotas es lo que sale por los medios. Digo, yo me enteré de que se iba a hacer asfalto con Rausch, porque se dijo de los medios. En algún medio, digo. Y así en otro. Creo que institucionalmente no ha cubierto las expectativas. Digo, yo he transitado desde el fin del 2009 hasta acá, y creo que no se han cubierto las expectativas, pero te digo, creo que si servía a la anterior gestión un consejo deliberante en el subsuelo, literalmente, como está, también le sirve a esta gestión. Ajá. Una continuidad ahí. Sí, creo que en los datos que decía te demuestran, digo, sí. Vos ponés sobre la agenda temas que se han discutido últimamente, que todavía están en discusión respecto al aniversario de Ayacucho, que creo que fue muy bueno, que la gente se abocó a la calle, a pasarla muy bien, a realmente estar compenetrado, sentirse parte de su comunidad en un festejo de esos 150 años. Ahora vuelvo a la misma interrogante que te decía antes. Si vos decías hace 5 años atrás que cuando Ayacucho cumpliera 150 años iba a haber un departamento ejecutivo que iba a organizar los festejos dejando al costado al Consejo Deliberante, me volví a responder lo mismo que respondíamos respecto a la minuta de comunicación. El Consejo Deliberante no fue absolutamente tenido en cuenta, a pesar de que había una ordenanza que decía cómo se iban a organizar los festejos hecha el año anterior, producida obviamente por el propio Consejo, y eso no se dio. Y creo que creo que institucionalmente nos hace mal. Creo que nos hace mal porque no solo porque lo que consideramos y tenemos ese valor por el Consejo Deliberante que hemos pasado unos cuantos años ahí, sino porque el artículo primero de la Ley Orgánica Municipal dice que una municipalidad está compuesta por un departamento ejecutivo y un Consejo Deliberante. Bien. En el caso de esto que acabas de plantear, perdón, las obras y los fondos especiales que van a venir para obras, 15 millones, 35 millones de obra, seguridad y obras, digo, pública, que estarían sujetos eventualmente al mismo control, digamos, que debería ejecutarse sobre los fondos presupuestados por el Consejo Deliberante. Por lo tanto, debería haber un conocimiento de cuál es la particularidad de esto. Sí, el control, puntualmente dicho, va a venir después, siempre que o en marcha o en la rendición de cuentas, pero digo el conocimiento. Creo que hay una cuestión de investidura, de definición de roles de un cuerpo deliberativo, que es representar, proponer y controlar. Son las tres funciones netas de un concejal. Así que por ahí enterarte de cuestiones por los medios no ayuda a que puedas proponer y menos ayuda a que puedas controlar. Digo, la rendición de cuentas, yo le hice 40 días con una lapicera en la oreja y una libreta en la mano. Digo, así de precaria fue la cuestión. Está bien. Pero esto es algo que se ha grabado en esta segunda sesión, en esta segunda etapa de la gestión de Subehorre, o es algo que de alguna manera nunca terminó de funcionar como hubiesen deseado también en la primera.
Yo creo que sí, que se relajaron absolutamente los controles, eso lo dije sí, en la rendición de cuentas. Creo que el resultado de la amplitud en los votos claro. Ha hecho que esto, digo, se transforme en lo que te decía, hasta en la concepción misma del propio Consejo Deliberante. Digo, si vos elegís para responder y no respondés, o respondés la cuestión qué sé yo, que menos conflictividad te dan, yo he presentado, y vuelvo a la pregunta para hacer algo gráfico, si hace 5 años atrás te decía, voy a estar presentando una reforma del boletín oficial, ¿para qué? Para minimizar de alguna manera todas las excusas en lo económico que puedan existir, para decir, no hago boletín oficial porque gasto mucho, porque tengo un presupuesto elevado, me decía, no va a poder ser. Bueno, hoy ya se hizo una ordenanza que ya se aprobó, se presentó, se debatió, se aprobó y dice, hacerlo en computadora. Hoy con un archivo informático, con un PDF, estaría saldada la confección del boletín oficial en Ayacucho. No es todo. Ajá. No es todo. Sí con un PDF lo cargas en la página. De hecho, cuando presenté el proyecto se cargaron 4 a la vez porque estaba de febrero, retrasado, pero eso tiene que ver con el contenido. O sea, por eso hay que mirar un poquito más allá de que el título. Dice, el título diría, cargamos 4 boletines oficiales que faltaban. Ahora sí, ¿cómo está hecho? Bueno, hay una ordenanza que dice cómo hacerlo. Resguardar las cuestiones de la privacidad de las personas, pero no publicar el detalle de cómo se hace una rifa y resguardar una modificación presupuestaria. ¿Por qué? Si no hay inconveniente en poner a consideración y en la mayor medida de que todos manejamos información, tenemos mejor certeza, podemos proponer mejor, porque proponer modificaciones, no sé si vos me decís, la cuestión salarial que hoy está también en la agenda, proponer alguna cuestión requeriría un conocimiento, claro, mirar la economía municipal un poquito más de cerca, o sea que también podemos proponer siempre y cuando el otro quiere que se proponga. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué análisis le das, en realidad, porque no ha sido parte nunca del Ejecutivo Municipal? ¿Cuál es el inconveniente para que la municipalidad no pueda ejecutar, no tenga un brazo ejecutor de ordenanzas? Nuevamente entró el tema de ruidos molestos, la pasada sesión del Consejo Deliberante, un tema hiper reiterativo en los últimos, 20, 25, 30 años, tema de ruidos molestos en el mismo lugar en Calle del Valle y tantos otros lugares. Hay una ordenanza sobre eso, sí. Que es de avanzada, me parece. Vuelven el tema de los caños de escape, vuelven el tema de los comercios habilitados y que son para un rubro, y operan como otro. Estos problemas reiterativos que siempre dan vuelta en Ayacucho, ¿cuál es el problema por el que el municipio no tenga un brazo ejecutor de las ordenanzas? ¿Es desconocimiento? ¿Es, falta de recursos? ¿Es no tener ganas de hacerlo? ¿Cuál es el problema en definitiva? En tu análisis, ¿no? Ruidos molestos es una ordenanza de Luis de Bajeneta y quien habla, la trabajamos nosotros. Salió aprobada en su momento y fíjate cómo después dice, no tengo la herramienta. Tener la herramienta es como que se van rodeando las excusas un poco. En algún momento no estaba el decibelímetro. Después el decibelímetro estaba retenido en aduana, después faltaba calibrarlo, y estos son los pasos que se han venido dando. Y después falta la decisión política. La decisión política es hacer lo que debe hacer en el momento oportuno y qué es lo que hay que hacer. Pero esto lleva aparejado un costo. Todas las decisiones políticas llevan aparejado un costo y significa ese costo que va a haber gente que va a aprobar lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando, y va a gente que va a desaprobar, que se va a sentir tocada en sus intereses de alguna manera y van a reprochar esa gestión. Gobernar significa eso. Gobernar significa tomar decisiones y pagar los costos políticos por esas decisiones. No existe gobernar sin pagar decisiones.
Muy bien, algunas preguntas. La primera, porque empezamos a cerrar la nota. La primera, si hay novedades. Elena pregunta si hay novedades. Perdón por la tos, ya saben que es algo que me viene acompañando, me parece que se va a hacer crónica ya para los próximos días. Elena pregunta si hay novedades sobre aumentos jubilados municipales. Yo sé que es un tema que está muy trabado, que es una cuestión que ha trascendido en los pasillos políticos, que se habla de mucho dinero, que hay una postura encontrada entre lo que piensa la municipalidad y lo que piensa el IPS, de quién debe pagar todo a producto de la recategorización municipal que se hizo el año pasado. Sí, el año pasado. 2014. 2014. Sí, me quedé pensando, 2014 fue... Bueno, hoy hay un problema nuevo para agregarle. Hoy tenés un problema nuevo para agregarle, que han sido notificados jubilados municipales que se han jubilado con un cargo jerárquico en el cual el IPS los ha notificado para realizarles un descuento porque se le ha liquidado de más. Yo vi escuetamente o rápidamente la resolución hoy. Creo que esto mañana va a tener alguna repercusión pública. Va a haber, indefectiblemente tiene que haber novedades de esto. Hoy lo analizamos entre 2 o 3 concejales. Estuvimos buscando los orígenes de esto, realmente en qué se ha originado. Han sido notificados en una parte de una resolución del IPS, en otra la deuda que tienen, les van a descontar un 10% en forma mensual, o sea, en 10 cuotas, la deuda que tienen todos los que se jubilaron de alguna manera con un cargo jerárquico, el personal jerárquico. Nosotros creemos, y lo digo muy entre comillas, porque es a la conclusión que pudimos llegar hoy sin tener información, que tiene que ver con alguna cuestión de la jornada prolongada en el básico. Uh-huh. Según lo que nosotros determinamos por las fechas que pone el IPS, pero quiero tener absoluta responsabilidad en decir esto, es un análisis a priori que nosotros hicimos en base a la fecha, en base a los 2 expedientes que se aprobaron cuando se trató la cuestión de la jornada prolongada en el básico. Pero que es un análisis que hicimos sin los suficientes elementos, pero las notificaciones están. Han llegado las notificaciones. O sea que lejos de tener un camino de solución, es un camino ese es más otro conflicto. Ese es otro inconveniente, y este es un conflicto latente porque se iniciaron los descuentos, así que esto creo que va a estar en estos días teniendo alguna información para esto, porque las notificaciones ya llegaron. Muy bien. Bueno, lo lamento entonces, para la información para Elena no es muy buena. Bueno, esto es una cuestión de Alejandrina pregunta, el cambio que has tenido rotundo frente al Ejecutivo. Lo hemos charlado, yo le he preguntado, pero tengo que trasladar, por supuesto, la pregunta. No creo haber tenido cambios, siempre he tenido la misma postura. Ha habido un tiempo de pensar y de creer de que muchas de estas cuestiones que te he manifestado acá, haberlas pensado un tiempo atrás era no sé, impensado, o tal vez desencajaría con la realidad. Y hoy son parte de la realidad. Y estas 3 o 4 cuestiones que yo te he planteado acá, desde diciembre del 2009 que soy concejal, las he planteado de la banca, así que creo que ha cambiado algunas cosas para que hagan que de alguna manera deba mantenerme en la misma posición. Bien, recuerdo en algún momento de una campaña de rumbo a intendente de Alberto Dávila, decía, y que graficaba hasta por la forma de la municipalidad, dice, la municipalidad de Ayacucho, me acuerdo, decía, Alberto, tiene que ser una pecera transparente, donde desde afuera uno pueda ver todo lo que ocurre, obviamente que es una ejemplificación lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que decía Alberto, pero un lugar donde uno pueda ver transparente todo lo que ocurre. Este, de alguna manera, es el contraproducente que vos observás, analizás y pensás que pasa en la municipalidad frente a lo que se planteaba en algún momento. Sí, creo que hay cosas que resumen de la nota, creo ¿no? que hay cosas que nos quedamos a mitad de camino, fundamentalmente esa, nos quedamos a mitad de camino. Que hubo algunas intenciones iniciales y después no se produjeron, o por falta de decisión, o porque se decidieron otras cuestiones, o porque el resultado electoral fue tan abrumador que no necesitaste hacer esas cuestiones.
Y ya que lo nombraste y como cierra la nota, digo que sigue siendo un faro en el camino, Alberto Dávila, para mí. Creo que es un dirigente de la política con cual sigo teniendo ese contacto que teníamos en aquel momento, y creo que marcó mucho mi formación política, y creo que en muchos momentos de decisión tuve que retomar y volver a eso para identificar nuevamente hacia dónde iba a seguir. Bien, y como cierre de la nota, bueno, no hablamos nada de lo nacional, pero está Pablo ya esperándonos hace un rato, que ya le anunciamos que estamos para hacer la pausa, y viene a contarnos todo lo de su emprendimiento editorial. Digo, antes de hacer la pausa, y sin pronósticos agoreros ni de meter la cuchara donde más convenga, digo, ¿qué Ayacucho vamos a vivir en estos? Son 4 meses que restan de año, se fue el 2016. ¿Qué Ayacucho crees que vamos a vivir? No, mira, bueno, algunas cosas yo te nombré de lo que de cuestiones que están pasando. Digo, si vienen 50 millones extrapresupuestarios de obra, te estoy en ese aspecto. Tiene que haber una revolución. Esto se tiene que mover de alguna manera. Ahora quedan cuestiones en la agenda ahí, dando vuelta. Algunas te mencionaba antes, digo, quedan las cuestiones de las juntas vecinales, presupuesto participativo, queda la agenda de la cuestión de municipales. Y creo, y pongo esto para terminar en el medio, digo, creo que si se recibieran de alguna manera 50 millones extra presupuestarios para realizar algunas obras, habrá algún dinero afectado en obras que traía ese presupuesto original que se podrá liberar de ahí, claro, para repensar alguna ingeniería en recomponer de alguna manera esta cuestión. Se han logrado muchas cosas, pero son muchas las que quedan pendientes. Y yo creo que la definición del cierre de la rendición de cuentas fue tan simple y tan sencillo como el entendimiento de esta visión de que no todo está tan mal, pero tampoco todo está tan bien como se quiere hacer ver muchas veces. Bien, quería no despedirte sin mencionar caso que yo lo decía el otro día, becas municipales. Si hay alguien están, creo, las pensiones municipales, y después debe ser las becas, digo, de lo que aporta la municipalidad para que alguien pueda llevar una vida más o menos con el momento cronológico de su vida en el que está habitando. Las pensiones, que en general son ya para gente que no ha podido acceder a algún otro tipo de beneficio, y las becas para quien se está formando. Hoy en día una beca municipal creo que anda en los 800 pesos, un número irrisorio para que realmente alguien crea que la municipalidad está pensando en mejorar la carrera a un chico que tiene intereses, que quiere saber, que quiere tener una profesión, que quiere superarse. Me parece que el mensaje no es aleccionador, digo, del municipio de Ayacucho en cuanto a educación, porque tanto nos quejamos de tantas cuestiones que tienen que ver con la educación y con todo lo demás, y como aporte un 800 pesos, yo creo que hoy en día cualquier chico que va a una ciudad grande a estudiar, se le va en la primera semana de apuntes. Digo, no quiero tirarle la responsabilidad absoluta a la municipalidad de que tenga de que los chicos puedan estudiar, pero tal vez haya que pensar una cuestión escalada, becas al 100%, con, no sé, un valor de 2.500, 3.000 pesos, becas al 75, al 50, que... Sí, la primera intención del gobierno fue absolutamente incrementarlas allá sobre el año 2012, antes de tener el recurso del fondo educativo. O sea que la decisión fue presupuestaria y de incrementarla. Después, bueno, con el tema del fondo educativo, que encontró un buen recurso ahí. Creo que son muchas. Yo no estoy actualmente en la comisión de becas. Un buen número, creo que ha hecho un buen trabajo la comisión de becas en alguna especie de depuración, según lo que me han comentado. Pero sí, vas perdiendo valor. Tal vez hace falta achicar de alguna manera el número y elevar la cantidad de módulos. Esto tiene que ver con una cuestión de prioridades también. Sí. Por eso digo, hoy la Municipalidad de Ayacucho va a ejecutar hacia fin de año cerca de 25 millones de dólares de presupuesto. Digo, el gobierno que antecedió ejecutó 18 millones de dólares y Luis Larregui tenía 13 millones de dólares. Digo, podrá haber
y seguramente se me va a responder que podrá haber nuevos servicios que podemos contar. Bueno, pero hay parámetros, indicadores y demás que están estáticos en Ayacucho de hace unos cuantos años. Pero yo lo sacado no es un dato menor. Vamos a ejecutar hacia fin de año con este recurso extrapresupuestario 25 millones de dólares. Hace pensar en un presupuesto realmente generoso. Bien, se nos acaba el tiempo. Gracias por la presencia. 2-3 meses. Comprometemos antes de cerrar la temporada 2016, si es que esto se me va en algún momento, para poder preguntar más tranquilamente. No, siempre, por supuesto que sí, comprometer la presencia, y siempre es un gusto estar acá, así que un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias, Darío. Bueno, y si alguien de la audiencia conoce alguna especie de remedio para qué hacer con esta tos recurrente, sin dolor y repentina, lo pedimos que nos pase por Facebook. Ahí está Pablo Franco ya para ser entrevistado aquí en nuestro canal. Tenemos un tema pendiente, era cómo se animó a hacer una editorial de libros regional. Nos va a contar ahora todas las peripecias en las que está pasando entonces este emprendimiento. Pausa, ya volvemos, estamos en vivo cuando pasaron 42 minutos de la hora 21. Cablevisión te da más. Incorporamos nuevas señales a nuestra programación. Y reordenamos nuestra grilla de canales por género para que encontrar tu programación favorita sea mucho más fácil. Para más información, consulta en nuestra sucursal. Cablevisión. Para crecer en los negocios, hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Te ofrecemos un crédito al instante de hasta 1.500.000 pesos. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. Toda la pasión que sentís por los fierros ahora en vivo. Turismo Pista, TC2000, Super TC2000 y Top Race. Las categorías estrellas del automovilismo ahora en el living de tu casa. Domingos a partir de las 11 horas. Lo nuevo en The Series. Te contamos todo sobre estos estrenos y mucho más. Ingresá en theseries.com.ar. Tu vida está llena de series. Cablevisión.
Cablevisión te da más. Incorporamos nuevas señales a nuestra programación. Y reordenamos nuestra grilla de canales por género para que encontrar tu programación favorita sea mucho más fácil. Para más información, consulta en nuestra sucursal, Cablevisión. Bueno, 48 minutos pasaron de la hora 21. Hay una solución ahí que nos pasaban por teléfono, pero me van a echar de la casa. Así que, si alguien conoce algo un poquito más suave que una cebolla en la mesa de luz y todas esas cuestiones, si alguien conoce alguna cuestión un poco menos olorosa, que por favor la comunique. Gracias, de todas maneras, por prenderse un poco en este tema. Bueno, está Pablo Franco, está Cipriano Lavala. Bueno, tenemos unos libros y ya los tenemos fotografiados. Así que la nota puede comenzar tranquilamente. ¿Qué es esto? Bueno, bienvenidos a los dos. ¿Qué pasó, Pablo, que de pronto fundamos una editorial? No, bueno, veníamos trabajando hace mucho, en realidad. Ajá. Bueno, con el libro que más venimos trabajando, con el de Cipriano, justamente. Pero yo hace rato que tenía la idea de empezar este proyecto y bueno, finalmente se concretó y bueno, y salimos, lo presentamos el 3 de agosto en la Feria del Libro de Tandil, un poco porque también la editorial está identificada o pretende estar identificada con esta zona y bueno, salieron los libros, estamos muy contentos y ahora andamos buscando lectores. Seguro. Bueno, ¿cómo es, cuál es el trabajo? Porque para la gente de los libros, sos profesor, para la gente que anda en la literatura, escribe, conoce obviamente la importancia de una editorial, lo que hace, lo que no hace. Para el resto de los humanos, el que no ha tenido el acercamiento más con un libro que comprarlo alguna vez, bueno, ve que es de una editorial, que tiene un sellito, una cosa. ¿Qué es lo que representa una editorial? Es un trabajo bastante... algunos libros llevan más trabajo que otros, en general, sobre todo el tipo de libros que estamos presentando, que son por ahí una novela o un libro de cuentos, son más sencillos porque... es solo texto y no involucra. Pero en el caso del libro de Cipriano, que es de poesía, o en el caso de Viento y Camino Largo, que son crónicas, esos son libros con mucho más trabajo. El de Cipriano son... Una solapa grande, ¿no? Sí, unas fotos muy lindas. Es un libro que tiene 9 poemarios que comprenden desde el 2001 hasta el 2016. Entonces, bueno, eso hubo que armarlo, hay que maquetarlo, hay que corregirlo, hay que ordenarlo. El caso de ese libro lleva muchos prólogos también, que bueno, hubo que pedírselo a los autores, muchos Cipriano ya los tenía. Y bueno, en el otro caso, en el caso de las crónicas, en realidad es un libro que son 2 libros en uno. Es Cuevas Acevedo, es un autor de Tandil, que escribió 2 libros, uno en el 64 y otro en el 77. Bueno, también hubo que ordenarlos, hubo que elegir la fotografía porque son fotografías del autor y tenía una colección eran diapositivas en realidad, y tenía como 5.000 diapositivas, así que seleccionamos las que correspondían un poco a los textos. Y bueno, ese es un poco el trabajo de la editorial, corregir los textos, darle forma. El caso del otro libro, Mi amigo el escorpión, que es un diario de Trombetta, tenía formato de novela y luego decidimos convertirlo en un diario porque era muy testimonial de una época, claro, y estaba muy escrito en primera persona. Y también tiene unas ilustraciones muy lindas porque sí, son figuritas y a color, que son figuritas de fútbol porque representan, en el libro se habla mucho de la adolescencia del autor y bueno, él recuerda mucho el tema de las imágenes, cómo se relaciona eso con ir a la cancha, con los jugadores que él conoció. Y bueno, un poco de eso trata la editorial, digamos, de darle a cada texto el mejor formato y la mejor presentación. Bien, el nombre Cruz, digamos.
El nombre es Cruz, un nombre Nunca lo dijimos. sí, Cruz Editorial. Se relaciona un poco con el gaucho, el sargento Cruz del Martín Fierro, con la Cruz del Sur, que es un poco referido a esta zona y a la literatura. Y bueno, una palabra que nos gustaba porque ¿Está caído por algo en sencilla. especial? No, tiene lo que tiene una letra. Si se fijan, en la primera página también hay unas viñetas muy lindas, que son unas viñetas y una letra que corresponden a la primera imprenta de Río de la Plata, que es la imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires. Entonces recuperamos un poco el loguito de la daga, que es como una Cruz del Sur también. Son todas viñetas del 1700 y como es la primera imprenta del Río de la Plata, y nosotros vamos a trabajar mucho con la historia y con los testimonios, nos gustaba la idea de recuperar eso. Lo que tenemos acá y que estamos viendo, que fotografiamos antes de comenzar la entrevista y demás, son las 4 producciones que tiene la editorial. Los 4 que arrancamos Más o menos mes. todos vieron la luz cuando los libros. No, todos juntos. Todos juntos. El 3 de agosto de este mes. Claro, cuando fue la presentación y la Feria del Libro. Claro. Ahora ya estamos haciendo la distribución, ya hemos abarcado bastante lo que es el sudeste de la provincia, estamos en Las Flores, en Tandil, acá en Ayacucho, en Pinamar, en Villa Gesell, en Mar de las Pampas, en Mar Azul. Estamos organizándonos en Azul también, y estamos organizándonos para otros lugares como La Barría, Rauch, que estamos en contacto. Tenemos que ir a Mar del Plata, que ya tenemos visto las librerías. Y para el año que viene empezar a distribuir también en Capital Federal y en La Plata, que es un poco el proceso de organización y de crecimiento de la editorial. Claro. Pregunta incómoda, precisa obviamente una financiación, un capital para, esto hasta que alguien lo abona en una librería, tiene un valor en el aire que hay que aguantarlo y todo lo demás. ¿Hasta dónde es un negocio hoy en día vender libros, escribir libros? Lo que pasa que más que negocio es una actividad al que le gusta, digamos, y yo toda mi vida he soñado con este proyecto, entonces se dio como se puede. Claro, se hace como se puede, se pide ayuda, la familia colabora. Son las cosas que tienen los proyectos editoriales que funcionan y que sobreviven. Es un camino largo que, esperemos sobrevivir nosotros también y poder seguir dedicándonos a lo que nos gusta, que es esto. Bien. Y en tu caso, ¿no? Porque yo recuerdo en la secundaria haber hecho algún viaje que estabas... de profesor. 7, 8 años más joven, grande. ¿Qué joven sos? No, ¿O qué viejo soy yo? Vos debés andar, ya pasaste hace un ratito los 40, ¿no? Pero tengo 40. Bueno, más o menos. Yo recuerdo algún viaje, yo era estudiante de secundaria y creo que ya estabas o por recibirte. Era muy joven. Claro, profesor de... lo que nosotros decimos profesor de literatura, ¿no? De letras. De letras. Sí. Ahí te pone un lugar acostumbrado a leer los clásicos, las recontras plumas, madres y padres de la literatura mundial. No te pone en una situación académica, decir, todo lo que viene por abajo. Al contrario, si tenés este proyecto, lo que pasa, claro, a mí me gusta mucho la historia, a pesar de que no soy profesor de historia, digamos, la historia de esta región y de lo que fue, digamos, la Pampa y la Patagonia, digamos, lo que se llamó la conquista del desierto. Hay una historia muy rica de muchos viajeros y de muchos, hay muchos historiadores y muchos escritores que han escrito sobre eso. Y me gusta también mucho la literatura. Así que esas son un poco las dos vertientes que van a alimentar el catálogo de la editorial. Y a mí me gusta que sea en esta región donde esté instalada, porque todo el mundo piensa, más vale en Buenos Aires, que es donde está la mayoría de las librerías. Pero me gusta la idea de que sea algo regional, y yo pienso que sea regional no significa que sea ni mucho menos de baja calidad, sino que hay muchos escritores que están produciendo ahora y que produjeron mucho tiempo para atrás, que son desconocidos y que son lecturas, por ahí uno piensa que son lecturas que podrían ser aburridas, y todo lo contrario, son muy entretenidas, que cuentan historias buenísimas, que el lector de hoy todavía puede entretenerse leyendo eso, que eso es muy importante. A mí que el libro entretenga al lector es una cosa que me parece muy importante, porque ya leer hoy en día es un tema, y leer cosas aburridas es como que es un doble esfuerzo. Entonces, si hay algo que si me dijeras qué tienen en común estos libros, me parece que pasa un poco por ahí, de que el lector
se puede reír, le dan ganas de contar la anécdota de lo que leyó, aprende de historia, bueno, es un poco entretenerse con el libro y entretenerse con el conocimiento, que es una cosa que a mí me pasó mucho cuando era profesor, que el alumno uno a veces lo subestima, pero cuando uno le da un material que lo entretiene, pero a la vez lo motiva, es como una doble satisfacción. Bueno, un poco la línea de la editorial va en ese camino. Bien, bueno, quiero preguntarle a Cipriano Lavala, que tiene varias publicaciones, ¿no? Digo, más allá de este libro dentro de la editorial, habíamos visto cosas tuyas ya sí, escritas. Sí, pero bueno, la primera publicación formal, se podría decir, es esta. Porque yo siempre, los libritos que sacaba eran ediciones artesanales, que las armaba yo. Ajá. Así que bueno, iba haciendo de tandas de libros para distribuirlos entre los amigos, mandar algún libro a otra ciudad y eso, pero siempre eran caseros. Ajá. Bien, ¿y qué le pasa al Cipriano Lavala que escribe cuando tenés una devolución de lo que escribís? Bueno, el libro ese es una motivación grande para seguir escribiendo, ¿no? Es un libro casi imposible para esta región, es un libro que no... ese formato de libro no existe en el interior de la provincia. Son libros que se publican en Buenos Aires, para autores consagrados que le publican la obra reunida, ¿no? Pero para un escritor así del interior... Joven, por un escritor joven. Dentro de todo joven. El del 2001. Los textos son los reunidos entre 2001 y 2016. Somos compañeros de jardín con Pablo, así que la edad es la misma. Claro. Bueno, sí. Pero digo, además, digo, la escritura de Cipriano no es el cuento del barrio. Tenés una mirada ácida, profunda sobre muchas cuestiones. Entretenida también, Entretenida, reflexiva, irritante. Sí, digo, yo lo que he leído tiene de vos... tiene un poco la mezcla esa, es como el cuento del barrio, pero con esa mirada, con ese humor ácido. Siempre si hay algo que atraviesa por ahí todos los libritos, es eso, es el humor. A veces un humor que molesta un poquito. Sí, claro. Pero tiene eso, y un lenguaje que se entiende, que lo entiende todo el mundo, no es un lenguaje sofisticado, no es la poesía que nos dan en la escuela, la poesía lírica, compleja, que hay que estudiarla. Son muy fáciles de entender la mayoría de los poemas. Y a la gente le cuento que además que lo estoy mirando, algunas cosas ya sabía, el libro tiene a su vez formas gráficas. La forma en la que se presentan los textos está pensada, ¿no? Para que sea así, no es solamente una prosa. Bueno, ya los primeros libros son un poquito más poéticos, se podría decir, pero ya después, la mitad de la producción mía, elegí una estética que hace eso, que es un pastiche que mezcla distintas estéticas, como es el manga con sus viñetas, hay la épica, la poesía trash, que es una poesía como que a mí me identifica bastante, que es la poesía de los 90, que tiene ese lenguaje muy cotidiano de contar cosas que nos pasan a todos. Claro. Y el título, en ese sentido, el título es un verso del himno nacional argentino, de la parte... Cipriano escribe sobre eso, sobre que es un poco lo mismo, digamos, la parte que se le sacó al himno, que en realidad es una parte bastante más... Claro, la mayoría no saben que el himno tiene unos 64 versos y cantamos solamente 15. Claro. Los otros versos, que están geniales, no se cantan, se le sacaron al himno por razones... ¿Qué habrán sido políticas, no? Sí, razones políticas. Era por el tema de los inmigrantes. Claro, y en realidad es la parte más combativa del himno la que se le sacó. Era un poco, se creía en el 1900, que era un poco agresivo hacia los inmigrantes, el himno completo. Y también hacia España, porque la parte que se sacó... Claro, sí.
Sí, en alguna parte escuchamos cantada por José Luis Casali en la obra de la Media Caña. Y hay versiones enteras también del himno, es muy lindo de escuchar. Y de ahí sacas el título. Este es un verso, provocando la lid más cruel, es un verso del himno. Y la lid es como la guerra más cruel. Provocando el combate, provocando... Claro. Que aparte, bueno, pega un poco con lo mismo que vos decías del tono por ahí de la poesía de Cipriano también, porque provocativo. es bastante provocativo. Bien. Y bueno, y por eso tiene, a veces parece que está mal escrito el título, porque tiene... Por el acento al revés. Tiene un acento al revés y en la letra A y sin acento en más, pero es porque la grafía con la que estaba escrito originalmente. Bien, bueno, el tuyo es Febrero, diario de un editor atrapado en una cocina. Digo el tuyo a Pablo porque es el único, ¿no? El libro el único que he publicado. Sí. Sí, el único y el último que he escrito, que lo escribí este febrero. Ajá. Así que es de la experiencia que ahí se narra es de este año. Lo que hice fue en realidad en un cuaderno que me compré, ponerme la disciplina de escribir durante cada día del mes de febrero del 2016, todo lo que iba sucediendo en la cocina en la que trabajo. Y también un poquito... ¿Mar Azul? En Mar Azul. En un restaurante en Mar Azul. Y también un poquito mezclado con mi trabajo de editor. Entonces una mezcla muy rara porque es como al mismo tiempo que estás pelando una papa, estás pensando en un libro y es un desfile de personajes que un poco fue lo que me motivó. Un desfile de personajes rarísimos por la costa atlántica argentina, que es como un... Sí, que yo lo leí, Torre de Babel. Bueno, parece que incluso algunos personajes superan a personajes de ficción. ¿No? ¿Existen de verdad? No puede ser cierto que este tipo diga lo que está diciendo. Sí. Bueno, de eso trata. Lo que más me gusta, ahora que he tenido que dedicar con los libros, por ejemplo, que decía autografíamelo, lo que yo siempre trato de ponerle que espero que se diviertan con el libro, porque si bien tiene algunas, porque también extraigo algunos párrafos de algunos libros que voy leyendo, entonces por ahí es donde se pone más profundo el libro, pero en general el tono es un tono de diario y de contar día a día cosas curiosas, entretenidas. Hay algunos análisis futboleros muy también interesantes. Bastante de fútbol, porque en la cocina se habla mucho de fútbol. Messi, por ejemplo, es un tema muy recurrente, el Barcelona, bueno, hay de Boca. Está bien. Bueno, de todo un poco. Bien, y después está el de Trombeta y el de Cuevas Acevedo, que son dos escritores de Tandil. Cuevas Acevedo sí, es un profesor que fue rector incluso de la Universidad del Centro. Él es muy interesante su historia porque en el año 50... Viento y camino largo, crónicas de un médico en la Patagonia. Claro, él era médico de profesión y en el año 50, al recibirse en la Facultad de Buenos Aires... Médico y geógrafo. Fue, claro... Increíble, es una combinación. Sí, es muy interesante porque a los 20 años, a los 20 y pico, cuando se recibe de médico, se va a vivir a Trevelin y allí se relaciona con los mapuches y con los tehuelches y en un momento era la única persona blanca aceptada en la comunidad. Y ahí desarrolló su gran conocimiento de la parte geográfica y tal es así que después cuando vuelve a Tandil, porque su familia es de Tandil, su desarrollo académico es en la parte de geografía, sin haber estudiado la materia, digamos. Y él es el fundador de la Reserva del Tigre de Tandil y también es el autor de una de las teorías que explica cómo surgió el macizo de Tandilia, digamos, y que es incluso la aceptada hoy en día. Así que pero lo que tiene de lindo el libro es que ese descubrimiento que él hace de las comunidades indígenas y de personas, más allá de las diferencias de raza y de creencias, es muy entretenido y muy gratificante ver cómo esas dos culturas distintas se relacionan. Muy bueno. Muy lindo es. El otro autor, Juan Pablo Trombeta, es de Mar de las Pampas, pero él es porteño. Y lo que hace en realidad él es contar su adolescencia en el barrio de Palermo y también muy relacionada con el fútbol y después retoma la historia porque uno de sus amigos termina siendo un desaparecido de la dictadura, entonces cuenta un poco esa historia y muy lindo el libro y tiene la particularidad de que él lo corrigió con Juan Forn, que es un escritor muy conocido y que fue editor, entonces él hizo un trabajo de armado y de estructura del libro que le permitió llegar a un resultado está muy bien el libro. Bueno, ¿y cómo se consigue? Hoy en día acá en cualquiera de los 4 Ayacucho libros están en las 2 librerías que hay, así que cualquiera que quiera comprarlos. ¿Qué son? Copicentro y en Casa Crossi. Y en Casa Crossi. Sí, ahí se encuentran los dos.
Si no, bueno, nosotros dos también andamos con libros, cualquiera que nos vea no hay inconveniente. Y bueno, y después también están en Tandil están en las librerías, como te decía, bueno, están donde la gente por acá anda, los va a encontrar. Bien, y ahora está comenzando esto que decías de ir a buscar otros mercados también. No sé si mercado es la palabra para un libro, pero librerías. Acercarse a las librerías, la distribución, digamos, de lo que lleva la distribución. ¿Y qué plan, y a futuro planes de publicar qué, cuánto, cómo? Hay un catálogo que, digamos, es incipiente, pero para el año que viene hay un plan de publicar como 15 títulos, Ajá. que obviamente no vamos a llegar, pero está programado para el año que viene, para el otro año otros 15 y para el otro año otros 15, o sea que el catálogo está muy armado. Pero bueno, son las expectativas que uno se pone de máxima. O sea que las próximas ferias del libro va a tener un stand ya grande. Mira, si te cuento, porque hay una autora que ya tenemos, dos autoras en realidad, que ya tenemos bastante encaminado. Uno es una historiadora marplatense, que se llama Norma Sosa, que ha escrito dos libros en realidad, que son maravillosos, sobre... Uno se llama Mujeres Indígenas de la Pampa y la Patagonia, que es un libro que se lo publicó la editorial MC hace como 15 años, uh-huh. y que ella lo que hace es, su especialidad es la genealogía indígena. Entonces lo que en ese libro hace es como la biografía de 50 mujeres indígenas, que en su momento le fue muy bien, pero después por razones editoriales no la volvieron a publicar al libro, y que es una autora maravillosa. Y ahora andamos atrás de los derechos de otra autora que parecería que ya está más o menos encaminado, que se llama... Te da la primicia. Uh-huh. Se llama Sara Gallardo, que es una escritora porteña que fue muy reconocida en su momento y que tiene una novelita que trata sobre esta región. Hay un viaje en tren a Mar del Plata, hay un explorador en la Patagonia, habla sobre el rey de la Patagonia, que era un rey francés que intentó instaurar un reinado en la Patagonia. Es muy linda la novela y va muy a tono con el catálogo. Y es una autora de moda porque la editorial Random House le va a reeditar su novela más importante ahora este año. Y bueno, si Dios quiere, Cruz Editorial va a editar lo que fue su última novela, así que estamos muy contentos. Con la Random House. Estamos codeándonos con los grandes grupos editoriales. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Tenemos pendiente entonces esta entrevista de otros temas. Nosotros en el programa siempre tenemos por ahí un primer bloque político, gremial, más efervescente y más de coyuntura al momento, y después dedicamos al segundo a charlar con instituciones, con gente que hace otras cosas. Y bueno, así que debíamos esta nota, así que les agradezco mucho que se hayan acercado hasta acá. Digo, como para que salgan jugadores de fútbol hay que tener equipos y profes que hagan escuelita y todo lo demás. Para que salgan escritores también ahí tienen que estar las editoriales, que sean como el club del escritor. Nosotros tenemos abiertas las vías de comunicación, estamos en el Facebook, estamos en todos lados, para cualquiera que quiera arrimar, acercarse a conversar con nosotros y charlar. No todos los proyectos por ahí se pueden causar en el catálogo, porque tenemos un catálogo. Claro. Pero sí, lo que se puede es charlar con cualquiera y tenemos las puertas abiertas para recibir a todo el mundo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por la visita. Bueno, por si alguien la empezó a ver empezada la nota, Pablo Franco, el titular entonces de la editorial Cruz, y Cipriano Lavala, uno de los escritores entonces de la editorial, que nos ha aguantado con esta tos. Ya saben, si alguien tiene soluciones que a uno no lo echen de la casa, se las esperamos en el Facebook. Mañana 12:30 se repite este programa, acá, aquella cámara. Mañana 12:30 se repite este programa, si la grabación anduvo todo bien. Y en baja calidad estamos subiendo todos los programas a partir de esta semana. Vamos a ir, mucha gente nos preguntaba, quería ver una nota, quería ver un testimonio, sobre todo para los segundos bloques que no tienen tanto que ver con la coyuntura del momento. Así que hemos empezado en baja calidad porque no podemos técnicamente hacerlo con HD y todo lo demás, pero en baja calidad, pero que se puede ver. Estamos empezando a subir a la página Somos Ayacucho todos los programas del año, vamos para atrás, hay 4 o 5 ya para atrás, y este va a estar también en breve entonces en la página para quien quiera ver el programa y escuchar qué dice la gente de Ayacucho. Cerramos entonces, mañana 12:30 se repite, y el noticiero de mañana a la hora de la noche va a la hora 19, porque desde la hora 20 juega Argentina con Uruguay, Rusia 2018 pone primera y se vive en Teis Sport, el servicio de cablevisión del programa, la transmisión en vivo, así que el programa del noticiero local va a la hora 19 hasta el miércoles próximo entonces con Somos Debate, con el noticiero a partir de mañana. Seguimos la agenda informativa. Buenas noches.